Bueno, estamos precisamente conversando con nuestro siguiente entrevistado. Esto a raíz de que hoy conocimos que el senador Bernie Sanders oficializó en un acto de campaña su respaldo a la candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Queremos hablar de ese tema de la carrera presidencial en Estados Unidos, pero también de la violencia, de la muerte de estos policías ahí en Dallas. Por eso estamos con el analista político y académico residente en Washington, Patricio Zamorano, que también es director ejecutivo de la consultora Infoaméricas. Gracias, Patricio, por acompañarnos acá esta tarde. Un tremendo placer. Justo lo que estábamos comentando antes de abordar ahí lo que es la carrera presidencial netamente, el ambiente que se está viviendo en Estados Unidos, lo relativo a estos hechos de violencia, las acusaciones que se hacían desde un sector afroamericano hacia la policía, pero que después de unas protestas donde terminaron falleciendo un grupo de policías a manos de un francotirador, me imagino que ha ido encendiendo los ánimos, ¿no? Bueno, es un tema que un poco engloba toda la crisis que ha pasado en los últimos años. Esto no es nuevo para nada y efectivamente, según las cifras, están muriendo muchos afroestadounidenses a manos de policías blancos. La estadística lo confirma. Hay una cosa que se llama profiling, es decir, digamos, centralizar la labor policial de una manera agresiva, de una manera violenta y que se viola los derechos humanos de los afroestadounidenses. Hay que recordar que también afecta el tema carcelario, hay una mayor cantidad de afroestadounidenses proporcionalmente en la cárcel, entonces son los que menos votan, hay una pobreza bastante extendida, entonces el tema de la violencia es un poco, demuestra toda esta crisis social que existe no solamente con los afroestadounidenses, con los latinos también, por cierto. O sea, de partida que es real lo que están planteando afroamericanos en cuanto a las críticas a que hay un sistema que los trata de manera desigual, por lo menos de acuerdo a esos datos que tú mencionas. ¿De qué manera enfrenta esto también el presidente Obama? Porque estamos hablando de que es un presidente precisamente cuyos orígenes son afroamericanos, por lo tanto el desafío que él tiene también debe ser más relevante. Hay una crítica importante contra él, puesto que como presidente estadounidense no ha habido un cambio, yo diría que ha sido peor. Hay que recordar que él está enfrentando muchas masacres, no solamente con el tema afroestadounidense, pero mucho tema de las armas, ¿no? Y él ha sido totalmente incapaz porque no controla el Congreso. Acuérdate que el Congreso lo controla el Partido Republicano. Entonces, él como ejecutivo no ha tenido fuerza ni ha tenido, digamos, la fuerza política o el capital político para enfrentar este tema. Entonces, ha sido uno de los presidentes con el peor récord en matanzas de civiles a manos de desquiciados o a manos de como terroristas internos, ¿no? Extremistas internos, unido a la facilidad con la que puedes comprar armas. Cualquiera en los Estados Unidos puede ir a un supermercado como Walmart y puede comprar un arma de alto calibre de estilo militar. Y ese, por ejemplo, la famosa AR-15, que ha sido una de las más usadas en la masacre, que es un arma semiautomática militar y tú puedes comprarla por $500, cualquiera puede comprarla. Entonces, ahí hay un tema importante de Obama que se le critica mucho, no ha sido capaz de enfrentar este tema de la violencia y no ha sido capaz de frenar la represión policial contra los afroestadounidenses. Ahora, esa tensión racial, ¿la puedes advertir, percibir día a día? ¿Se está dando una confrontación, estoy pensando ya directamente, entre negros y blancos? Está focalizada, yo diría que tiene que ver con los barrios un poco donde hay una gran cantidad de concentración de afroestadounidenses pobres, en donde se comete el error de no entrenar a policías blancos que se enfrentan a esas comunidades. Es decir, no es una policía comunitaria en ese sentido, es una policía represiva en muchas de las áreas, especialmente el área empobrecida del sur de los Estados Unidos y ciertas ciudades complicadas como Chicago, Nueva York, etcétera, ¿no? Muchas de estas muertes de represión policial de policías blancos contra afroestadounidenses tienen que ver con zonas de pobreza, ¿no? En que, digamos, hay una victimización de los afroestadounidenses y una criminalización de esos barrios. Y ese es el tema que está provocando muerte. Pero el tema es real, es decir, hay que tener mucho cuidado con la interacción con los policías porque se sienten con el derecho, muchos de ellos, por pobre capacitación o por un tema racista. Hay de todo, es todo un espectro. No podemos decir que todos los policías blancos son racistas, pero efectivamente cuando hay ese caso hay una posibilidad de que tú seas víctima de la violencia policial si no eres cuidadoso de cómo interactúas con la policía. Pero es interesante cómo eso está quedando en evidencia, bueno, tú lo decías desde hace algunos años, porque uno pensaría que tal vez es un tema superado en Estados Unidos y no es así. Eso es lo que uno pensaría. Imagínate, han pasado 50 años de los derechos civiles
y quedan muchos temas pendientes. Es un mito que Estados Unidos está resuelto en ese tema humano o el tema de los derechos humanos. Acuérdate que la cultura gay, toda la comunidad homosexual ha estado peleando mucho por igualdad ante la ley, poder casarse y tener otro tipo de derechos. Eso todavía está abierto. El tema del aborto o el derecho de la mujer a hacer uso de su propia sexualidad o de su natalidad ha sido cuestionada todavía estos últimos años, especialmente desde estados conservadores, especialmente Texas, Arizona, y ahora con todo el tema de la violación a los derechos humanos contra los afroestadounidenses y contra los latinos. Hay que hablar también de todo el tema inmigratorio, de la gran cantidad de muertes en la frontera. Entonces son temas... Perdón, y se me queda en el tintero todo el tema de la tortura. Se ha admitido que la CIA y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos han ejercido la tortura por información oficial del Senado de los Estados Unidos. La cárcel de Guantánamo, la Cruz Roja, Naciones Unidas, ha denunciado que se tortura, imagínate. Entonces hay un tema pendiente, sin duda, en el tema de los derechos Varios civiles, temas pendientes que tú estás mencionando ahí en ese diagnóstico. ¿De qué manera están impactando también en la campaña presidencial? Incluso lo decías, se le cuestiona al presidente Barack Obama que no ha sido capaz de enfrentar de manera eficiente estos problemas de violencia. ¿Cómo también eso termina provocando algún tipo de repercusión en la campaña presidencial? Sí, sí, algunos candidatos no están ayudando mucho. En el caso de Donald Trump, todo el mundo lo conoce, sus expresiones misóginas contra las mujeres, contra las minorías, contra los musulmanes, contra los minusválidos, contra cualquier tipo de minorías, contra los latinos, que los ha ofendido constantemente. Entonces yo creo que ese candidato un poco representa los antivalores, ¿no? de cómo se ha desandado mucho de lo que se había avanzado de manera progresista en estas últimas décadas, ¿no? Y en el otro lado, una candidata como Hillary Clinton que tampoco logra convencer a las mujeres. Imagínate que ella no tiene la elección ganada, pese a tener al lado a un candidato tan extremista de derecha, ¿no? Como Donald Trump. Entonces, un poco hablamos de Bernie Sanders, que yo sé que te gustaría comentar un poco sí, todo eso, pero está bastante activa la cosa. Antes de ir a ese hecho puntual que ocurrió con Bernie Sanders, quería profundizar en lo que recién mencionabas, que lo que pasa con Donald Trump es una especie de triunfo de los antivalores, pero también, no solamente porque él lleva adelante ese tipo de iniciativas o de comentarios, sino porque, y lo que a uno le sorprende mirándolos de acá de lejos, ¿no? Porque hay gente que está de acuerdo. Así es, ¿no? O sea, por lo menos un 40% de los republicanos está totalmente de acuerdo y un porcentaje que no lo hemos definido aún a nivel nacional en el análisis, pero posiblemente puede ser un tercio del voto que concuerda con estas posiciones extremas, con posiciones xenófobas, con posiciones anti-inmigrantes, que no cabe duda. Donald Trump no es un accidente en ese sentido, está reflejando un voto duro de un porcentaje de la población que concuerda con esos valores, ¿no? Ese es el tema más grave, independientemente de que él diga lo que diga. Él puede decir lo que le venga en gana, pero el hecho de que gana la primaria republicana de la forma en que lo gana y el hecho de que está compitiendo en este momento con Hillary Clinton, no exactamente al mismo nivel, porque Hillary Clinton, según todas las encuestas, todavía mantiene un 5% más o menos de ventaja sobre Trump, pero ese 5% es bastante débil, ¿no? Que al inicio de que empezaran a competir estos dos nombres en las encuestas y la percepción general era que Donald Trump no salía de las páginas de espectáculos, no lo imaginaban mucho como ya vinculado directamente a la política. Pero también es relevante lo que dices, este apoyo a ideas más radicales, incluso hay antiinmigrantes. ¿Se puede asimilar a lo que está pasando en otros países, por ejemplo en Europa, donde también hemos visto que florecen este tipo de ideas? Bueno, es un poco relativo, porque Europa yo diría que ha avanzado mucho menos en el tema de la inmigración, se supone, que en los Estados Unidos, que se supone que es un país que surge de la inmigración. Acuérdate que hay un orgullo, pese a todo, por el hecho de que el país es un conglomerado de muchas realidades nacionales, ¿no? Hay mucho orgullo en sentirse un país de inmigrantes. Y en ese sentido, no es exactamente lo mismo que en Europa, que en vista de la inmigración reciente ha entrado en una crisis importante con todos los refugiados en Siria, etcétera, etcétera. Estados Unidos debería estar en otra categoría, debería estar, digo, y lo digo muy incondicional, porque el personaje Trump
ha sacado lo peor de la sociedad estadounidense, sin duda. O sea, ¿hay un tema anti-inmigrante? Lo hay. ¿Que es generalizado? Yo diría que no todavía. Esa es la esperanza un poco con el apoyo que todavía tiene Hillary Clinton y que tenía Bernie Sanders, y que también era un outsider, ¿cierto? Una persona que estaba fuera de la política tradicional, entre comillas, porque él era un senador que ya llevaba muchas décadas, pero con un mensaje, yo diría que intentaba contraponerse a este extremismo de derecha de Donald Trump, ¿no? Sí, ahora, bueno, en el sector demócrata, quienes competían eran Clinton y Bernie Sanders. Hoy, Bernie Sanders ya oficializó su apoyo a Hillary Clinton. ¿Serán esos votos endosables a Hillary Clinton? Hay que tener cuidado con leer eso porque el análisis debe ser un poquito más sofisticado, porque fíjate que él da su apoyo en el sentido de que, primero, no es el centro Hillary Clinton, el centro es ganemos contra Donald Trump. Y segundo, él no ha finalizado la campaña. Y ese es un tema importante que más allá de las formas, él no está abandonando la campaña, no está endorsando a Hillary Clinton un 100% y se está guardando, digamos, poder presionar y poner los temas de su agenda, que es más progresista que Hillary Clinton, y seguir avanzando hasta las convenciones de julio. Y en ese sentido va a presionar para que esos temas sean parte de la agenda. Es decir, él no ha terminado la campaña formalmente. Si él cumple su promesa, y acuérdate que los que siguen a Bernie Sanders son gente, digamos, bastante progresista y muy comprometidas, yo diría más comprometidas que los militantes pro Hillary Clinton, entonces él debería mantener esa promesa y presionar aún más hasta el último minuto antes de decir definitivamente abandono la campaña y Hillary Clinton es la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Pero eso ya lo ha conseguido? ¿Ha logrado también que de parte de Hillary Clinton se haya podido ir cediendo hacia iniciativas más similares a lo que está planteando Bernie Sanders? Sí. Hillary Clinton ha tenido que digamos, autopresionarse hacia la izquierda sin duda. Ha tenido que ser más progresista que Bernie Sanders en el discurso a medida que avanzaba la campaña. Acuérdate que Bernie Sanders parte con un puntaje marginal y fue creciendo de una manera tremenda, ganó muchos estados en todas las primarias. Entonces Hillary Clinton, no hay ninguna duda que sintió esa presión importante y Bernie Sanders fue capitalizando mucho eso. Tanto es así que todavía no abandona la campaña un 100%. Y en la forma en que se mostró físicamente, simbólicamente, comunicacionalmente, tú lo veías un poco incómodo, digamos. O sea, no declaró a Hillary Clinton como su candidata, no hizo eso. Lo que dijo fue, ganemos a Donald Trump y te vamos a ayudar, pero yo sigo con esta campaña, cumplo con mi promesa y te voy a presionar al máximo posible para que mi agenda programática la integres. Si no lo haces, hay una gran posibilidad de que gane Trump, porque esos votos de Bernie Sanders son fundamentales. No hay ningún candidato en los Estados Unidos que pueda ganar solamente con el voto masculino blanco, ni uno. Y ya lo sabe Romney, el otro candidato republicano, bastante bien. Tienes que ganar el voto de las minorías, tienes que ganar a los latinos, especialmente las mujeres, los afroestadounidenses. Todas estas minorías deben ser votos fundamentales. Entonces Trump, en ese sentido, en el papel podría tener una desventaja, pero por la forma volátil en que se está dando la política de los Estados Unidos, hay que tener cuidado con proyectarse, ¿no? Porque en el papel Donald Trump todavía puede ganar. Ahora, dentro de los desafíos que tiene Hillary Clinton, uno está primero poder seguir avanzando con el beneplácito de Bernie Sanders, pero ¿qué otros aspectos va a tener ella que superar para poder seducir al electorado? Yo diría que la desconfianza, primero, del electorado más grande se supone a su favor, que son las mujeres. Hillary Clinton no tiene el favor irrestricto de las mujeres todavía, y ese es un tema grave. ¿Cómo es posible que una de las pocas candidatas mujer que está a punto de ser la presidenta de los Estados Unidos por primera vez no tenga el apoyo irrestricto de las mujeres? Y otro tema es ¿A qué lo atribuyes tú? Tiene que ver con el caso de su esposo. Hay un tema ahí de la mujer moderna, fuerte, digamos, con una conciencia de género importante, que no le perdonan un poco cómo se manejó ella frente a la debacle política de su esposo cuando fue, digamos, víctima de casi una acusación constitucional por el lío de faldas, y no le perdonan mucho que ella no se haya mostrado como una mujer fuerte y un poco haberse alejado de la figura tanto personal como política que era el presidente Bill Clinton. Entonces ese es un fenómeno importante que no le perdonan, que ella no se haya un poco separado de esa mala influencia, de esa influencia negativa, y en pro de garantizar su
propia carrera política se mantiene, digamos, como pareja de esta persona que polémica, ¿no? Claro, va a ser difícil de revertir ese punto porque no tiene. Ese es un tema importante. Y hay otros que no le perdonan tampoco su política exterior, que tiende a ser un poco más conservadora, más de centro, no tan progresista como Bernie Sanders. Ella es identificada, digamos, en el ala dura de la política exterior, y hay otro factor también, que mucha desconfianza por el tema de los famosos correos electrónicos, ¿no? Que ella, como secretaria de Estado, canciller de los Estados Unidos, mantuvo un servidor privado para todos sus correos electrónicos. Había una orden interna no obligatoria, pero que sugería que usara los correos internos del gobierno de los Estados Unidos. El correo institucional, pues, exactamente. El correo del trabajo. Que y ahí cometió un error porque, un poco responsable. Eso, ¿no? porque tal vez a alguien aquí en nuestro país no le llamaría tanto la atención que se pudiese ser centro de una polémica tan grande como lo es en Estados Unidos, porque al final tiene que ver con que usó, no sé, el correo privado que ella tenía en vez del institucional, pero allá sí. Pero porque tiene que ver con expliquemos por el tema de la ella inteligencia. Claro, hay un tema de inteligencia militar y de inteligencia diplomática, y que ella un poco rompe esos protocolos de cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo maneja el canciller de los Estados Unidos todas sus comunicaciones. Ella quizá abusaba mucho de esos correos personales. La investigación del FBI no fue concluyente en que ella rompió alguna ley de manera flagrante, pero sí se comprobó, o por lo menos esa fue la declaración del titular del FBI, que calificó su conducta como irresponsable, ¿no? Y con esa palabrita ahí dejó el tema abierto. Se salvó de una investigación, se salvó de una condena judicial, pero comunicacionalmente, que tú sabes que en política es lo que más pesa, Trump se va a colgar de eso muy fuerte, que efectivamente el FBI dijo que fue irresponsable. Y al final igual la termina perjudicando el tema, porque leía una encuesta ahí que decía que el 56% de los norteamericanos rechazaron que el FBI no quisiera seguir adelante con la... Claro, pero importante, fíjate, en la encuesta hay un tema interesante, porque un gran porcentaje de quienes la apoyan aún, pero 7 de 10 de quienes la apoyan la critican con el tema de los correos electrónicos. ¿Qué te dice eso? Que eso no le afectó tanto. Y si tú ves las encuestas antes de la declaración del director del FBI con después, comparando ambas cifras, tú ves que no hay una afectación tan fuerte, ¿no? Un impacto fuerte en sus encuestas. Más peligroso es el tema de la desfavorabilidad, porque Hillary Clinton tiene un 55% de desfavorabilidad y Trump que tiene un 60% muy similares. Son los primeros candidatos, se supone top, de ambos partidos políticos que tienen un nivel de negatividad tan grande. Ese es un tema histórico que, digamos, que demuestra un poco el cansancio con la política tradicional, ¿no? Para finalizar, esta contienda Trump-Clinton, ¿es absolutamente incierta? Yo diría que en el papel, si Trump sigue comportándose como Trump, deberíamos ver una caída paulatina, como la que pasó hace 2 semanas, en que cometió una serie de errores, digamos, en una semana crítica, y perdió 10 puntos inmediatamente. Trump es un candidato muy poco disciplinado, es un candidato intelectualmente bastante limitado, es un candidato que no escucha las recomendaciones de los expertos a un 100%. Lo sabemos eso porque ha renunciado gente relacionada con su equipo comunicacional, y que ha revelado que el tipo es, digamos, bastante volátil, que ha dado, cuando da discursos, son discursos extremadamente desorganizados. Entonces, si Trump se sigue comportando como Trump, yo te diría que hay una gran posibilidad que la presidenta fuera Hillary Clinton, la primera mujer en la historia. Pero si Trump es capaz de comportarse de una manera presidencial, se modera un poco en sus expresiones, empieza a pedir disculpas, palabra que no conoce porque ha ofendido a todos los grupos de los Estados Unidos y no se disculpa, al contrario, sale al otro día a rematar sus declaraciones, y eso lo ha perjudicado bastante. Si él logra moderarse, yo te diría que hay una gran posibilidad que sea el presidente de los Estados Unidos, por lo menos en un empate técnico. El sistema